Muy buenas tardes a todos. Doctor Francisco, adelante. Muchas gracias, Ale. Muy bienvenidas todas y todos a pues esta semana, a este mes de eventos que tenemos muy importantes, ya que el PINC cumple sus primeros 15 años, ¿no? Estamos celebrando esto. Se han hecho muchísimos proyectos, se han hecho redes, hemos tenido colaboraciones muy importantes, hemos tratado de, pues digamos, fomentar y propiciar que haya más investigación en cambio climático en México, dentro de la UNAM también. Y bueno, también es tiempo de reconocer también lo que nos falta como país, lo que nos falta como mundo en un tema tan importante en cambio climático. Nada más como para que nos pongamos en sintonía y pensemos un poquito sobre cambio climático y cómo se ha expresado desde que se creó el PINC en 2010 a la fecha. Nuestro país se ha calentado 0,8 de grados, o sea, una cantidad no despreciable. Y bueno, en abril vamos a tener conferencias magistrales, mesas de discusión, que tienen como objeto, vamos a tener aquí personalidades muy importantes en México que han tenido trayectorias muy importantes tanto en investigación como, digamos, en incidencia de la política pública y, digamos, la política climática en México. Entonces, bueno, es una invitación a que todos reflexionemos sobre la importancia de este tema, dónde estamos, qué es lo que nos falta, dónde tendríamos que estar ahorita, dónde nos queremos ver en los próximos años. Y para eso, bueno, pues abrimos con una invitada del tamaño del mundo, enorme, Julia Carabias. Muchísimas gracias, Julia, por estar aquí con nosotros para abrir estos eventos de festejo de los 15 años del PINC. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Doctora, pues sí, como menciona el doctor Francisco, es un gusto enorme tenerla el día de hoy. Y pues paso a dar lectura a la semblanza de la doctora Julia Carabias Lillo, quien nos va a estar hablando de ciencia para enfrentar las crisis ambientales globales. Bueno, la doctora Julia Carabias es profesora de carrera de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Su trabajo se ha centrado en la conservación, manejo y restauración de ecosistemas tropicales, pobreza y medio ambiente y política ambiental, temas en los que ha dirigido tesis, impartido cursos y publicado libros y artículos. Actualmente realiza sus investigaciones y actividad profesional en la selva lacandona. Fue secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca de 1994 al 2000. Ha formado parte de varias comisiones ambientales de Naciones Unidas y recibido distintos reconocimientos nacionales e internacionales como el Premio Internacional Cosmos 2004, así como 4 doctorados honoris causa. En 2017, el Estado mexicano le otorgó la medalla Belisario Domínguez y en 2018 ingresó al Colegio Nacional. Pues muchas gracias, doctora. Les recuerdo que pues vamos a estar 40 minutos en la ponencia y al final habrá 20 minutos para preguntas y respuestas. Adelante. Pues primero que nada, muchísimas gracias por la invitación al doctor Francisco Estrada, Alejandra, por hacer esto posible en este periodo que nos hemos conocido. Te agradezco mucho todas tus atenciones. Yo quiero felicitar a la universidad por haber armado este programa hace 15 años, por haberlo mantenido y ahora por el liderazgo que tiene el doctor Estrada en él. Lo comentábamos hace unos minutos, se pasan muy rápido los 15 años, pero lo que va dejando en términos de los productos y una base crítica y masiva de información es importantísimo para poder tratar de darle un giro a la situación tan compleja en la que estamos viviendo y que pues lamentablemente les va a tocar más a los jóvenes que a los que estamos de salida, pero que justamente entre la fuerza que podamos tener los que tenemos ya una experiencia acumulada de muchos años, más toda la juventud que trae montones de herramientas y mucho entusiasmo por ir construyendo una vida diferente, es lo que, a lo que estamos apostando. Entonces, bueno, creo que este tipo de charlas en el PINC, aprovechar estas conmemoraciones de aniversario son siempre muy útiles para refrescar, empujar, para dar brincos y sobre todo que más y más gente se involucre en ello. Voy a compartir la pantalla para iniciar la charla, que voy a dividir en tres partes. Entonces, una primera parte, quiero contextualizar en dónde estamos. Una segunda parte, quiero hablar de cuáles son las principales crisis ambientales globales y cómo
algunos elementos, porque me resulta, obviamente, no soy la persona idónea para poder hacer una revisión sistematizada de la ciencia del cambio climático, o la ciencia de la biodiversidad, o la ciencia del agua, pero el acceso a todas las fuentes que tenemos nos permite sí lograr ciertos mensajes importantes para ello y cómo esto puede incidir en las políticas públicas. Son mis tres bloques en los que trataré de resolver en 15 minutos. Espero que todos los que estamos aquí tengamos metas aspiracionales comunes que tiene que ver con apostar por un mundo, un país, un estado, un espacio que tenga bienestar social, sin pobreza, justo, equitativo, incluyente, próspero. Lo que esto, salvo los malosos, no compartirían, estas aspiraciones que desde las distintas reflexiones, filosofías, ideologías, religiones, etcétera, pueden estar presentes, no queda claro que esto no se puede lograr si no tenemos un planeta sano. Si estamos tratando de superar la pobreza, de construir un mundo más justo, más equitativo, incluyente, próspero, con bienestar, y la naturaleza y el sistema de funcionamiento del planeta lo estamos alterando, simplemente no es posible. ¿Por qué? Pues porque somos una especie más de las millones de especies que existen en el planeta y que funcionamos como todos los demás con una dependencia absoluta en la naturaleza. Estamos muy acostumbrados y hemos normalizado en nuestra vida cotidiana, desde las noticias del radio, el periódico, las redes, los cuates, la universidad, lo que sea. Estamos muy acostumbrados a escuchar de crisis sociales en nuestro país, en otros países, de crisis económicas recurrentes que van y vienen, que suben y bajan, que son más intensas, menos intensas. Hemos aprendido montones de términos de la economía que antes de ninguna manera yo cuando era joven los manejábamos, no sabíamos lo que era la inflación, lo que era la devaluación, lo que eran las burbujas económicas, etcétera. Y hoy ya todo forma parte de nuestros lenguajes y de nuestros entendimientos, al igual que las crisis políticas. Vivimos una situación que a todos nos agarró de sorpresa y a todos nos dejó bastante pasmados en el mundo entero, que fue la crisis sanitaria. Sabíamos de las crisis sanitarias, sabíamos de las pandemias, de las epidemias, han ocurrido en otras épocas, ocurrió a principios del siglo pasado, pero no nos había tocado a los que estábamos vivos en ese momento, salvo algunas poquísimas excepciones con la pandemia española que hubo en su momento, no nos había tocado vivir una crisis sanitaria de la dimensión que nos tocó con COVID-19. Se aprendieron muchas cosas, pero una de las más importantes que se aprendió es que la ciencia cumplió y pudo dar la pauta de la solución a un problema que estaríamos todavía atascados en él, y lo que no cumplió fue las políticas públicas y los acuerdos internacionales, porque esas vacunas que se lograron en tiempo récord no acabaron en los brazos de todos los habitantes de este planeta. A esas crisis a las que pues ya sabemos lo que es una epidemia y una pandemia, ya sabemos que son los virus, etcétera, porque esto obligó a que toda la gente entendiera de esto. Tenemos una crisis que engloba todo ello, que es la crisis ambiental o las crisis ambientales. Y de esto no nos cae el 20 todavía. A pesar de que llevamos 50 años hablando de esto, no está cayendo el 20 de que esto es un tema en serio que está poniendo en riesgo a la humanidad y que está poniendo en riesgo a muchos millones de especies. ¿Qué hicimos para llegar a la situación en la que tenemos? Bueno, no va a ser un recorrido de la historia de la humanidad y del origen del hombre o del origen de la especie humana, de Homo sapiens, pero sabemos que desde hace 2,5 millones de años, los primeros homínidos que surgen de los primates, empiezan a tener una intervención distinta en la naturaleza, pero una intervención que van manejando hasta que muchos millones de años después hay un proceso que cambia. Es un primer hito muy importante para la humanidad, que es la agricultura. La agricultura que permite la sedentarización, que permite una dieta completamente distinta, que permite
el acopio de manera más sencilla de los alimentos y entonces empiezan a cambiar las reglas del juego entre la humanidad, que se van constituyendo en en los primeros asentamientos humanos y que se convierten en las primeras ciudades. Ya estamos hablando de hace 6.500 años o 5.000 años, tanto en América Latina como en Mesopotamia, casi simultáneamente se fueron dando estos procesos y siguieron cambiando las reglas de entendimiento entre la sociedad. De ahí no me detengo. El tema de la historia de la humanidad es interesantísimo. Yuval Harari la tiene de manera narrada muy amena y yo se los recomiendo mucho. Un hito siguiente, después de muchos miles de años, que por supuesto fueron habiendo transformaciones en la naturaleza, pero nunca como la transformación que se dio con la revolución industrial hace 250 años. Y esa transformación, esa revolución industrial empieza con un impacto importante en la atmósfera, el cual se acelera notablemente con el descubrimiento de la energía fósil a partir de los hidrocarburos y revoluciona la economía, el movimiento e incluso el bienestar de la gente. Pero también acelera brutalmente la forma en que estamos utilizando los recursos e impactando en el funcionamiento de la naturaleza. El gran parteaguas desde la perspectiva ambiental, todo esto va siendo acumulativo, pero el gran parteaguas se da después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el Estado benefactor, tratando de resolver los estragos tan brutales que se genera de esta Segunda Guerra Mundial, acelera la economía, la subsidia fuertemente para tener un beneficio para la gente. Pero esta aceleración que la podemos ver en esta lámina del lado izquierdo, en la parte roja, vemos distintos parámetros socioeconómicos. Son muy chicas las láminas, no se trata de ir desarrollando cada una, pero todas ellas es el crecimiento de la población, el crecimiento del Producto Interno Bruto, el crecimiento del consumo del agua, el crecimiento del consumo del papel, de las energías, etc. Y del lado derecho estamos viendo cómo cómo se fue impactando el funcionamiento de los sistemas planetarios, químicos, biológicos, físicos, en donde cómo se fue alterando la capa estratosférica del ozono, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del carbono, el ciclo del agua. Entonces, hay una correspondencia, y eso es lo único que quiero que se resalte de esta gráfica, de cómo el uso de los recursos para el bienestar y para el desarrollo de la economía, que se tradujo en un crecimiento económico muy intenso por una población cada vez más demandante y más consumista, se fue convirtiendo en un uso que alteró el funcionamiento de los sistemas planetarios. Aquí podemos verlo de otra manera la gráfica, cómo fue incrementándose de manera notable el Producto Interno Bruto, el uso de los minerales, de los combustibles fósiles, de los minerales de construcción, de la biomasa, y así podríamos seguir con otros. Es una forma diferente de expresar cómo a partir del año 50, después de la Segunda Guerra Mundial, esto se aceleró. Nunca como antes entonces, en la historia de la humanidad, hemos impactado tan fuerte el funcionamiento del sistema planetario. Extraemos más recursos, desechamos más volumen de contaminantes, pero eso no es lo más grave. Esa sobreexplotación y esa contaminación lo es, por supuesto. No puedo restar absolutamente nada de la importancia. El problema es que estamos llegando a un punto en el que el propio funcionamiento de la naturaleza la estamos alterando y eso se nos está saliendo de las manos, porque si es un problema de que estamos extrayendo mucho, bueno, extraigamos menos. Si es que estamos contaminando mucho, contaminemos menos. Pero si el funcionamiento de los sistemas físicos, químicos y biológicos los alteramos, ya no sabemos cómo vamos a reconstruir eso. Y ese es el gran reto que tenemos definitivamente que apuntar. Hubo una visión que fue cambiando de los años 80 que prevaleció, que el desarrollo tenía un costo y que ese costo era el costo ambiental y era inevitable, ni modo, si queremos progreso tenemos que tener costo ambiental.
Y entonces la degradación de la naturaleza estaba internalizada. En México se hablaba del cuerno de la abundancia, de la marcha al mar, como si fuera interminable nuestros recursos naturales. Y esa fue la visión que prevaleció en las políticas públicas de los años 50 a los años 80. Afortunadamente, un proceso simultáneo que se da del desarrollo de la ciencia, que empieza a evidenciar que esto no tiene salida si no hay un cambio, que por el otro lado hay una reflexión sobre la economía en el mundo, que por más que se crezca, las desigualdades siguen también aumentando, y que socialmente se han incrementado las desigualdades. Es como tres esferas que se van conjuntando, más todo lo que ocurrió en términos de los movimientos sociales, políticos, los movimientos de izquierda en el mundo, organización de la sociedad civil. Es una irrupción en los años 70 y 80 que no conocemos ahora y que hay que conocer esa parte de la historia. Hoy no la tenemos así, no la podemos vivir y contemplar de esta misma manera. Hubo un rompimiento muy importante de las sociedades y de las generaciones en estas épocas de los 70s y de los 80s. Y eso dio resultado a este gran concepto del desarrollo sustentable que se expresa en el informe de la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo, que es nuestro futuro común. Y poco después, así transcurren los años 90 con la Cumbre de Río y la suma de muchísimos países. En el 2000, Paul Crutzen y Stromer acuñan un concepto que es el antropoceno, en donde plantean que somos los humanos los que estamos dejando una señal inequívoca en el planeta y que proponen una era geológica como la era del antropoceno, la época del antropoceno dentro de la era del holoceno, y se va acumulando una cantidad de información científica inconmensurable. En términos de cambio climático, por ejemplo, el grupo o panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático ha generado cantidad de información con la suma de científicos de todos lados. El equivalente es en biodiversidad el llamado IPBES, que también ha hecho múltiples reportes con la participación de decenas y de miles de investigadores de todos lados que van acopiando la información científica. Lo hacen con evaluaciones generales, evaluaciones que van regionales. Y en México, el ACONABIO convocó para la elaboración de lo que se llama el capital natural y participamos en ello más de 800 personas, universitarios y grupos no gubernamentales, en donde con un trabajo extraordinario de coordinación de la CONABIO, pues se logra poder entender qué tiene el país, qué han hecho las políticas públicas sobre su capital natural y las orientaciones de por dónde pueden ir. En estos años también empiezan a desarrollarse marcos conceptuales que nos van ayudando a empezar a comunicarnos mejor entre los ambientalistas, los científicos, los ecólogos y los economistas y los tomadores de decisión. Y un marco de referencia muy importante a partir del Millennium Ecosystem Assessment fue de los servicios ecosistémicos. Es decir, la naturaleza tiene un funcionamiento y ese mismo funcionamiento le está dando beneficios a la sociedad. Pongo el ejemplo más claro: respiramos oxígeno gracias a que existen las plantas. Y esos beneficios son los que tienen que ser incorporados en las decisiones de nuestro rumbo, porque si estamos acabando con la naturaleza y su funcionamiento, estamos acabando con los servicios ecosistémicos, es decir, los beneficios que nos da la naturaleza. El otro gran marco conceptual que se desarrolló en los últimos años, particularmente a partir del 2009, y se ha venido refrendando y sumando a partir de esa ciencia básica dura del Centro de Resiliencia de Estocolmo, es el llamado de los límites planetarios. Esto lo que quiere decir es que hay una zona en donde 9 límites que son definidos: el de cambio climático, el de la integridad de la biosfera, el cambio de uso del suelo, el del agua fresca, el del agua dulce, de los ciclos biogeoquímicos, la acidificación de los océanos, los aerosoles en la atmósfera y la capa de ozono estratosférica. Esos que se están midiendo nos está diciendo que como deben de comportarse en sus niveles son en este círculo verde, es decir,
cambio climático, el más claro, no debe superar los 1.5 y sin embargo hemos superado por nuestras formas de desarrollo y de relación con estos sistemas planetarios ya 6. Ese marco conceptual nos está colocando una visión nueva de que el crecimiento no puede ser ilimitado, tiene que ser en función de que no estemos sobrepasando estos niveles de seguridad para la vida humana. No es en todos los casos una cifra tal y como la plantea el cambio climático con el 1.5, son ciertos umbrales, pero nos marca muy claramente de una zona de seguridad hacia una zona de inestabilidad para la vida humana, porque en esos límites es en los que se desarrollaron los humanos. En el antropoceno se trata de definir cuáles son estos marcadores geológicos que dejan la evidencia de la interferencia humana y particularmente pues el material nuclear y el carbono en el hielo son de las evidencias más importantes. Desafortunadamente, la Unión Internacional de Ciencias Geológicas rechaza el término de antropoceno como una nueva época en la era, pero dice, sin embargo, que ese rechazo no significa que el concepto y el uso sea equivocado. Lo que no se puede es decir que es una nueva época geológica, que no está la evidencia clara. Eso seguirá los debates. Y también el de los límites planetarios, que es el otro gran marco conceptual, está logrando trascender el tema de la aportación científica para convertirse en una influencia en instituciones, en empresas, en las ciudades, en el desarrollo, en las políticas públicas. Estos son grandes marcos conceptuales que surgen desde la ciencia y que nos están permitiendo abrir espacios y oxigenar el que la parte de la naturaleza es esencial si queremos ese bienestar. El otorgamiento del premio Tyler a Rockström, quien es el fundador, digamos, de este marco conceptual, ayudó mucho también a potenciar esto. Paso a esta otra parte de las crisis ambientales y algunos elementos de la ciencia. Voy a referirme a 3, la pérdida de la biodiversidad, el cambio climático y la alteración hidrológica. Sabemos que la pérdida de biodiversidad está dada por la deforestación, que el cambio climático fundamentalmente por las quemas de los hidrocarburos. No solo, pero estos son los principales detonantes, que esto a su vez está dado por la producción de alimentos y por el consumo de la energía. Esto altera al ciclo hidrológico, porque ninguna de estas dos cosas funciona sin agua. Sabemos además que la deforestación impacta el cambio climático, que la producción de alimentos también, que el cambio climático afecta a la biodiversidad y empezamos a entender mucho mejor todas las interacciones complejas de estos sistemas, que es también una nueva visión que desde la ciencia nos empieza a dar marcos conceptuales importantes. Y sabemos que todo esto principalmente es por la demanda de la población humana que vive en las ciudades, más que la que vive en el campo. Entonces, es súper enredado, es súper complejo, tiene muchísimas dimensiones, pero al final de cuentas, si entendemos que estas son las principales causalidades, pues entonces tenemos chance de entrarle con más facilidad. La ciencia del cambio climático nos ha definido cómo las concentraciones de dióxido de carbono han ido cambiando a lo largo de miles de años y cómo esos cambios y anomalías en el dióxido de carbono acumulado en la atmósfera principalmente, entre otros gases, se traducen en un incremento de la temperatura. Esas temperaturas que si aquí hay escenarios de que si está en 1.5, en 2, en 4, tendrá niveles mucho más impactantes en todo lo que hemos visto de los fenómenos hidrometeorológicos extremos, sequías, inundaciones, huracanes, pérdida de biodiversidad, etcétera. No me meto en esa parte porque ustedes son los expertos en el programa. ¿Qué es lo que nos están diciendo los límites planetarios con esto? Que el 1.5, que estaría equivaliendo a 350 partes por millón de dióxido de carbono equivalentes, esto ya estamos muy cerca de transgredirlo. De hecho, el doctor Estrada pues, nos ha dicho en clase hace unos días que ya este año, el año pasado, se superó el 1.5 de manera puntual.
estamos llegando a las concentraciones de los 500 partes por millón muy rápidamente y el Acuerdo de París no nos está permitiendo cambiar. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, esta gráfica que está pudiendo medir cuáles han sido las temperaturas desde hace 10.000 años a la actualidad, que han subido y bajado en un rango de 1 grado centígrado, es en la época a la que me referí, desde la agricultura hasta ahora, hasta a mediados del siglo pasado, y de repente pues empezamos a salirnos de este espacio que sería el redondel verde de los límites planetarios. Nos estamos saliendo de el nivel de estabilidad y eso tiene que detenerse, pero son decisiones y ahí son decisiones políticas. Si realmente queremos limitar la trayectoria al 1.5, tendremos que estar casi a la mitad para el año 30 reduciendo las emisiones. Y eso implica más o menos eliminar de la atmósfera el equivalente de todo el dióxido de carbono que emitió Estados Unidos, China, Alemania y Reino Unido desde la Revolución Industrial. Es titánica la tarea. Pero también podemos decir, bueno, pues no tanto, vámonos a los 2 grados, entonces implica reducir un 25%, es menos compromiso, es menos difícil, pero esas son decisiones que le afectan a las siguientes generaciones. Es una decisión transgeneracional. Es decir, si queremos, ya sabemos que hemos echado a la atmósfera 2.475 gigatoneladas. Y si queremos limitarnos a 1.5, faltarían 420 gigatoneladas. Si nos vamos al 2, 1.270 gigatoneladas. Entonces es más fácil el 2 que el 1, pero ¿cuál es el impacto que se le deja a las siguientes generaciones si nos vamos al 2 que si nos vamos para el 1, que implica un costo para la generación actual? Entonces, estas son decisiones políticas que nos tienen que llevar a tomar con una enorme responsabilidad ética y de justicia ambiental. En términos de la pérdida de biodiversidad, lo mismo está diciendo que nos estamos saliendo de los límites y que las tasas de extinción están siendo entre decenas y centenas de veces mayores de lo que habían sido las extinciones en los últimos 10 millones de años. Por eso se habla de la sexta extinción. Hay un acuerdo, no es tan sólido como el Acuerdo de París, pero hay un acuerdo que plantea que tenemos que conservar por lo menos el 30% de los ecosistemas naturales, tanto terrestres como acuáticos, de zonas marinas y costeras, y restaurar el 30% de lo degradado para el año 2030. Tenemos muchísima información de que nos está diciendo que las tasas de extinción en ecosistemas y en especies se ha incrementado notablemente. Para eso está la lista roja y el informe de IPBES de su evaluación global. Nos está diciendo que si siguen estas tendencias habrá 1 millón de especies que se habrán extinto para finales de siglo. Sabemos que ya tenemos la mitad del planeta transformado por la producción de alimentos y nos está quedando una pequeña parte todavía en un estado más o menos bien conservado. Y en esos son los espacios en los que se dan todas las relaciones de las especies. No es nada más que eso es la casa de las especies, estos ecosistemas naturales. Es el espacio en donde interactúan las especies. Y esas interacciones, que son las cadenas tróficas, cadenas alimenticias o redes tróficas, es que los organismos tienen que ver muchos con muchos, no son unidireccionales. Entonces, ¿cuántas de estas especies podemos retirar o cuántos individuos podemos retirar de una especie, que sería una población, antes de que colapse? Y al colapsar, ¿qué impacto tendríamos sobre lo demás? Es como irle quitando ladrillos en una casa. Pues sí, a lo mejor le podemos quitar un buen número de ladrillos o un muro, pero al final de cuentas, si quitamos los clave, se va a destruir. Y eso es lo que le estamos haciendo a la naturaleza. Entonces, hay que conservar. ¿Cuánto hay que conservar? Bueno, ya se está diciendo que el 30% por lo menos de los ecosistemas. Pero no es conservar cualquier espacio. Es que tenemos que conservar superficies muy extensas. Y además no podemos ir reduciendo. Podemos conservar 1 hectárea en 100,000 sitios. Eso no va a funcionar. Tienen que ser unidades
compactas y grandes. Por eso la fragmentación es un riesgo muy alto para la interacción y el flujo genético de las especies. Dos evidencias científicas que nuestros investigadores han detectado claramente, como el jaguar, por ejemplo, necesita 300 kilómetros cuadrados para poder ser una población viable. El tapir requiere 1.500 kilómetros cuadrados para poder sobrevivir como población, no digamos como especie. Esto se tiene que repetir en muchas partes del mundo, pero no nos sirven pequeños espacios como si fueran zoológico. También sabemos que esta fragmentación, vean este mapa, por ejemplo, que es el Marqués de Comillas de la Selva Lacandona, ya sus espacios, del lado izquierdo tenemos la Reserva de la Biosfera Montes Azules, del lado derecho es los ejidos, y ahí tienen sus ecosistemas conservados en pedacitos, pero muy fragmentados. Por eso la ciencia nos está diciendo cuáles son los espacios de la conectividad más adecuados para las especies dominantes, que son los que están en morado, y nos está indicando entonces qué es lo que hay que restaurar, y no es simplemente restaurar por restaurar. En cuanto a la alteración del ciclo hidrológico, pues ya sabemos que estamos utilizando mucho más y represando, que es lo que ha hecho que se desvíen las aguas. Entonces, en términos de las represas, se recomienda que no se vaya más allá del 18% del área, y ya tenemos 50% represado. Hemos modificado notablemente el flujo de los cauces de los ríos, de los cuerpos de agua en general, no digamos de los acuíferos. Entonces, esto también es un enorme riesgo, pero como la población sigue creciendo, hay mucha población que está en estrés hídrico y el cambio climático lo va a afectar, el caso se nos complica mucho más. Vean el caso mexicano, como tenemos la mitad del país en una zona desértica, semidesértica o de escasez de agua, y otra parte, pues, en una cantidad de agua disponible muy alta. Pero justamente en la parte amarilla es donde está la población y donde se está desarrollando la economía. Entonces, para poder hacer una gestión adecuada, tenemos que entender y medir, y la medición es uno de los temas que en este país se ha ido para atrás, y sobre todo en la administración pasada. Sabemos que el 70% del agua se va para usos agropecuarios, y de eso el 60% se pierde. Entonces, aquí hay una política ambiental y de uso del agua que tiene que modificar este uso. No es que no tengamos agua en el país, es que no la estamos utilizando correctamente, y por eso es que tenemos espacios muy sobreexplotados. Pero sí hay soluciones. Hay soluciones, y estas crisis las hemos organizado los humanos, y somos las sociedades que las tenemos que también que resolver. Y las tenemos que resolver precisamente con ciencia y con políticas, y con un conjunto de acuerdos multilaterales que indispensables, porque son temas globales y solos no los vamos a poder sacar adelante. Para eso se ha desarrollado la agenda desde el 2015, la más importante que se ha gestado y acordado, que es una agenda para el 2030, que es la de desarrollo sostenible, y sus 17 objetivos de desarrollo sostenible. Estos objetivos tienen una gran diferencia a lo que eran los anteriores objetivos que se desarrollaron al inicio del milenio, que eran los ODMs, los objetivos de desarrollo del milenio, en los cuales eran muy puntuales para atender ciertas cosas, superar a la mitad la pobreza. En este caso, lo que está viendo cada uno de estos objetivos es que tiene un conjunto de metas, y todas esas metas están entrelazadas unos con otros. Queda claro que no se puede superar la pobreza si no se pone también fin al hambre, que no hay una salud adecuada, si no hay un medio ambiente sano, y esos objetivos vinculados al medio ambiente tiene que ver con la acción climática, con la vida submarina, con los ecosistemas terrestres, que son el 13, 14 y el 15, y con el 6 del agua, aunque en términos de medio ambiente prácticamente todos tienen que ver con todo. Esta es la gran riqueza, pero eso también nos pone un reto bastante complejo. Entonces, ¿cómo vamos simplificando? Ok, si los límites planetarios son integridad de la biosfera, el cambio climático, el cambio de uso del suelo, el agua dulce, los flujos biogeoquímicos, las nuevas entidades, que son fundamentalmente los plásticos, microplásticos, etc. Todos esos sabemos claramente
que están vinculados al tema alimentario, al tema de la energía, al consumo en las ciudades y a la pérdida de los ecosistemas naturales. Entonces, con unas estrategias adecuadas en estos 4 grandes renglones, le podemos cambiar sustantivamente el ritmo a los límites planetarios y por lo tanto los ODS serían cumplibles. Y no es una tarea imposible. Una estrategia de conservación que proteja el patrimonio natural nacional a partir de instrumentos como las áreas naturales protegidas y el manejo sustentable de la biodiversidad. Una estrategia alimentaria que incluya todas las dimensiones económica, social, productiva, de salud y la ambiental. No nada más cómo producir más, sino que se entienda como un sistema alimentario en donde podamos dar respuestas a qué se produce, dónde se produce, qué se consume, quién lo produce, quién lo consume, cómo se reducen los desperdicios, cómo se acortan las cadenas de los mercados regionales y locales, una estrategia energética que esté enmarcada en una política nacional de acción climática, que no sea independiente la actividad del combate al cambio climático con la estrategia energética y que esté de acuerdo a los compromisos del Acuerdo de París, que impulsa energías limpias y elimina los combustibles fósiles, tendiendo hacia una economía de emisiones neta cero. Y una estrategia de ciudades sustentables que tenga un desarrollo de infraestructura verde, mejor transporte, planeación de la movilidad, vivienda digna, accesible y sustentable, incrementos de áreas verdes, protección de ecosistemas naturales, ordenamiento por barrio, modificación de patrones de consumo. ¿Es complejo? Sí, sí es complejo, pero los gobernantes lo pueden hacer porque tienen todos los instrumentos para poderlo hacer. Tenemos leyes que nos dan el marco jurídico para poderlo hacer. Tenemos leyes, sí, algunas son insuficientes, algunas hay contradicciones, algunas son omisiones, pero tenemos mucho más normado y legislado de lo que estamos realmente aplicando. Tenemos además el marco jurídico nacional, tiene la otra dimensión que ha venido desde la Suprema Corte de Justicia y ha definido principios. Y esos principios, como el de la progresividad, no puede haber una política que vaya para atrás, algo que ya se había logrado. El precautorio, no se puede hacer algo cuando tenemos duda que pueda tener un impacto. El de responsabilidad ambiental, que es el que provoca el daño, tiene que repararlo, no solamente es pagarlo, va mucho más allá de pagarlo. El del interés público frente al interés privado y la función de integridad ecológica como interés público. Ha habido un conjunto de principios hasta el de el valor intrínseco de la biodiversidad, que nos da una orientación de que con ganas lo podríamos hacer. Para poder avanzar en esto necesitamos forzosamente tener una relación mucho más estrecha entre la ciencia y las políticas como la base para formular dichas políticas y esto como una base también para la reglamentación. Pero ¿cuáles son los retos de poder tener este enlace correcto entre la ciencia y la toma de decisiones? Y con esto voy acabando. Necesitamos forzosamente nuevas instituciones. Las instituciones, yo fui la responsable de crear la Semarnat y fue una institución que integró los recursos naturales, el uso, la gestión, la conservación, pero ya va mucho más allá. Ya esa es una institución que se queda obsoleta frente a los grandes retos, donde se gestionan las cosas transversales, las cosas que tienen que ver con la seguridad alimentaria, con el sistema alimentario. Tiene que haber una coordinación entre instituciones y esa coordinación entre instituciones no puede estar dejada a los titulares que de repente se pelean por un tema y se dejan de hablar y no pasa nada. Tiene que ser parte del liderazgo que tiene un Estado, el Estado nacional. Tienen que tener estructuras organizativas definidas. El cumplimiento de las leyes ambientales, tenemos un problema muy serio y estas en función también de los derechos humanos ambientales. El artículo 4 constitucional da el derecho humano al medio ambiente sano y el acceso a la justicia que no es parejo para todos. Esto requiere de estructuras legales, la participación de la presidencia de la República es clave. Cuando hay voluntad política de un presidente, las cosas avanzan. Cuando no la hay,
se retrocede, y ese fue el sexenio pasado. Pero eso tendría que ser obligatorio. Tendría que haber un gabinete de desarrollo sustentable que obligue a que se planeen estas 4 grandes estrategias, al menos, de manera coordinada, con la participación social y siguiendo el contexto mundial que da las orientaciones. Sin embargo, las políticas no son diseñadas con una visión integral, multidisciplinaria. Las decisiones no se toman con la base científica y no es obligatorio para un funcionario hacerlo. Tendría que estar absolutamente penalizado si una decisión política se toma sin la evidencia científica que existe. Tren Maya, el medio, necesitaríamos tener redes mucho más sólidas del conocimiento para poderlo compartir, los espacios científicos que puedan estar definiendo y discutiendo problemas y prioridades. La UNAM cada vez lo tiene más. Y precisamente son este tipo de programas, como el PINC, el programa alimentario, los otros programas que tiene la universidad, el PUED, que están siendo los espacios que empiezan a vincular entre universitarios fundamentalmente. Pero, ¿cómo brincar para que esto se traduzca en la política pública? El gran ejemplo es la CONABIO. Esto que logra la CONABIO, o sea, la universidad tiene su mecanismo, después el gobierno tiene su mecanismo como la CONABIO, y la CONABIO puede traducirlo a políticas públicas, y esas partes no existen en nuestro país. Tenemos completamente fragmentado todavía la forma en que estamos generando el conocimiento, la parte interdisciplinaria, multidisciplinaria y transdisciplinaria, pues ahí va, con dificultades, pero ahí va. Nuevamente estos programas son los que lo están detonando y por eso son tan importantes estos programas. El conocimiento se ha multiplicado muchísimo, pero está disperso. La evaluación académica que tenemos los universitarios no nos ayuda a estos mecanismos de dedicarnos a las prioridades nacionales porque no da puntaje. Y entonces estas interfaces entre la ciencia y la toma de decisión no existen. En otros países es obligado un consejo consultivo de la ciencia en la cual se consulta a los científicos y las autoridades, y el presidente de la República tiene que consultarlo forzosamente. Por eso es importante también que estas instituciones tengan cierta autonomía para no ser manipulables. Y por último, decir que el conocimiento científico que está disponible es mucho más del que estamos utilizando, que cuando estamos tomando decisiones en bases científicas, también hay que reconocerlo, aumenta la complejidad. Yo tuve que tomar muchas decisiones en función de lo que me decían de los límites que había, por ejemplo, de captura de camarón. Y dijimos, no, ni una tonelada más de camarón. Y se nos vinieron todas las manifestaciones y la toma de municipios costeros y los gobernadores se ponían como locos, etcétera, pero era no. Entonces sí, es mucho más complejo. Y es mucho más complejo porque la sociedad no cree en la ciencia en general. Y tuvimos 6 años de estarle golpeteando y golpeteando. Y por ello no nos ayuda en que alguien pueda decir, pues es que la información científica está diciendo que no, pero si todo se puede hacer, pues entonces se va demostrando que hay una debilidad en todos estos argumentos. Tenemos que fortalecer los mecanismos de transferencia de conocimiento, como decía, tener mecanismos distintos de evaluación, y las voluntades políticas no pueden estar definidas por las personas. Tiene que ser un tema estructural, institucional y de gobierno. Con esto acabo y dejamos el tiempo para las preguntas. Muchísimas gracias. Doctora, muchísimas gracias. Por acá tenemos ya una pregunta de Facebook de Ángela Andrea. Bueno, Ángela nos pregunta, ¿qué opina de la propuesta del The Growth o de crecimiento? Que aparte de ser un interesante ejercicio académico, ¿cómo ve usted su viabilidad? Yo creo que esto es una pregunta súper interesante y los invito a que próximamente, y a lo mejor a través aquí del programa podemos dar la información. Vamos a tener en el Colegio Nacional una sesión sobre esta reflexión entre economistas y ambientalistas, etcétera. Lo que queda claro es que la economía no puede crecer ilimitadamente porque
se está enfrentando, si la economía crece por el consumo y la utilización de recursos, pues nos estamos enfrentando a estos límites planetarios. Ahora, brincar así de desiertos de crecimiento, pues hay que tener cuidado porque hay un asunto también de justicia ambiental. Esto, ¿qué significa que un país en vías de desarrollo ponga sus frenos de crecimiento? ¿Dejar en la pobreza a la gente? O tener que resolverlo todo internamente con mecanismos ¿cuáles son? Esto es un asunto global y es un asunto que requiere ser atendido en las economías que están del norte, son las que tienen que empezar con procesos de decrecimiento. Las economías en crecimiento tienen que incorporar distintos criterios, que no es repetir lo mismo para llegar a una situación igual a la que han llegado las economías del norte y entonces empezar a hacer cambios. No, es encontrar las rutas necesarias de crecimiento, de espacio, crecimiento, que implique la sustentabilidad y que incorpore las externalidades. Pero sí vamos a tener crecimiento en los países que estamos todavía en proceso de desarrollo. Es otro tipo de crecimiento. Por eso la economía con emisiones neta cero no puede ser una decisión de rajatabla. Sigamos creciendo el pastel y repartamos más las rebanadas, imposible. No hay materia prima para eso. Detengamos el crecimiento, imposible. Va a generar profundas desigualdades. De ahí la complejidad. Hay muchos sectores de la economía que pueden crecer, que pueden generar empleo, que pueden, por lo tanto, generar ingresos para la gente y, por lo tanto, su bienestar, pero que tienen un impacto completamente diferente a que si acabamos de explotar todo el carbón y los hidrocarburos en el mundo. Entonces, sí hay sectores de la economía que deben de girar, eso definitivamente. Pero qué, dónde y cómo no es una cuestión simplista y me temo que el debate está demasiado ideologizado y eso es un problema. Gracias, doctora. Por aquí Pedro Canales nos dice, buenas tardes, soy profesor de la UAM Guajimalpa y en mis clases varias veces hemos comentado la poca capacidad organizacional de la Semarnat y sus desconcentrados para implementar realmente la política ambiental en el país. Un ejemplo es que muchas veces las NOM no se siguen, en especial en el territorio alejado de la capital. ¿Cuál considera usted que sería una solución a esto? ¿Sería conveniente aumentar los recursos y personal del sector? ¿Cómo logramos que la Semarnat funcione mejor? Y muchas gracias por su respuesta. Ojalá nos acompañara en la UAM en un futuro. Pues empiezo al revés. Invítenme y con muchísimo gusto vamos para allá presencialmente y podemos tener un diálogo, pues que en presencia siempre son muy ricos. Y ahora la pregunta. Me llevaría unos minutos que no quiero perder sacar la gráfica, pero créanme en la gráfica que les voy a pintar así nada más. Va en caída libre el presupuesto de la Semarnat del año 2000 al 2015 fue subiendo paulatinamente, no como necesitaba, no como debía. Del 2015, todavía en el sexenio de Peña Nieto, empieza la bajada. En el sexenio anterior se fue a pique y ahora que hay mucho más interés en la parte ambiental, que tenemos a una secretaria de Estado conocedora y comprometida con el tema, y que tenemos a los funcionarios, las cabezas de todas las distintas áreas de los desconcentrados y de las secretarías con un altísimo nivel de preparación, siguió en pique. O sea, ¿dónde está la voluntad de echar a andar? O sea, no tenemos los recursos económicos indispensables para hacer todo lo que debe de hacer el sector. El sector cada vez tiene más compromisos, cada vez son más complejos y cada vez tiene menos presupuesto. Una institución como la CONAM, que tiene que conservar las áreas naturales protegidas, ha triplicado su superficie y el número de áreas protegidas y tiene un recorte presupuestal del 60% con respecto al 2015. Es imposible entonces hacer la buena tarea. A eso se le sumó el despido masivo de muchísima gente capaz y el retiro de mucha gente capaz que dijo, yo quería apostarle aquí, ya no, ya me voy para el otro lado y se regresa o a la sociedad civil o a la academia y ya
esa ilusión de la incidencia en la política pública, esto se desvanece. Entonces también se perdió gente, pero hoy con la gente que está, que hay voluntad, tiene un rango de poderse mover, porque si tiene interés en las cosas, hay margen de acción. Mucho más que el no interés que hubo en la administración pasada. Entonces, si a todo lo que digo sumamos la falta de interés ambiental y el freno desde la Presidencia de la República a todos estos temas, pues todo el mundo calladito. Hoy estamos en una esperanza nuevamente, pero si no dan canicas, no se van a poder hacer las chambas. Entonces, hay muchos instrumentos y tenemos una Profepa en que no puede. En Chiapas, con su zona costera, con todos sus ecosistemas naturales, con el problema de las industrias, de las mineras, de los ilícitos, etcétera, hay 5 inspectores. Entonces, bueno, es no tener nada. Entonces, sí, ahí tenemos un problema estructural muy serio, que la parte ambiental se resuelve por compromiso, por convicción y con recursos económicos y recursos humanos. Yo creo que hoy tenemos las 2 primeras y las 2 segundas están fallando. Gracias, doctora. Bueno, intentando incorporar varios comentarios, le leeré dos. Bueno, uno es de Catalina. Dice, en esto de la dimensión de la educación que tendrá que incorporarse, ¿qué sugiere en este rubro, doctora? Y bueno, María Marcela también nos pone, hola, buena tarde, excelente conferencia. Un placer estar aprendiendo de grandes profesionistas en el tema. Y tiene una pregunta. ¿Cómo pueden los ciudadanos contribuir a la solución de estas crisis desde un enfoque basado en la ciencia? ¿Qué estrategias se pueden aplicar para aumentar la inversión en la investigación ambiental? Gracias por ambas preguntas. Con respecto a cómo incorporar la parte educativa en todo esto. De entrada, hay que enseñar esto. Hace 30 años tratamos de hacer un plan de estudios en la Facultad de Ciencias que incorporara estos temas. Yo daba la clase de recursos naturales y se veía la clase como que eso no es ciencia, eso no es biología, eso es grilla, y fuimos profundamente atacados por los programas que llevábamos a cabo, incluso en la propia Asamblea General. Hoy ya es parte de un nuevo programa de estudio, pero tardó 32 años en reformarse el programa de estudio. O sea, tenemos que reformarlo otra vez, otros 32, no da. Sí hay una necesidad de seguir incorporando todos estos temas, pero en todas las carreras de la universidad, no solamente es del área de ciencias o del área de la ingeniería, en todos. No puede haber universitario que no tenga una visión general sobre lo que es esto, porque es un tema de la vida. Entonces, cualquier decisión que se tome en cualquier profesión va a impactar temas y todo mundo tendría que tener algún curso general. Con el doctor Sarucán y la doctora Irene Pisanti y Enrique Provencio estamos armando un curso obligatorio para la UNAM en línea que ojalá y el año que viene esté ya echado a andar y estructuralmente que sea obligatorio. Pero una cosa que nos está faltando es mucho más el tema de la multidisciplina, de la interdisciplina. Tenemos que entender los procesos, no nada más sus pedazos. No quiere decir que se tengan que formar todólogos, eso tampoco nos sirve, pero un especialista que tenga una visión de todo el resto de las cosas, de cómo está impactando el puente que uno está construyendo en todo lo demás, en el sistema alimentario, energético, en el impacto ambiental, etcétera, etcétera. Es muy importante que se tenga esta visión amplia. Creo que los programas también contribuyen a ello. Y por último, y sumado a esto, decía también qué se puede hacer como personas. Sí. Entonces, yo creo que aquí hay todos los actores de las sociedades humanas, somos responsables y todos tenemos que actuar. Empresas, gobierno, organizaciones de la sociedad, academias, etcétera. Todos tenemos un rol que jugar, sin duda, como individuos también. Y nosotros podemos hacer un cambio muy importante en los patrones de consumo. Es esa barra de hasta abajo que decía, las ciudades son un problema, pero también son unas soluciones. Y nosotros somos los habitantes de estas ciudades. Lo que consumamos y dejemos de consumir, cómo lo hacemos, el periodo más largo de uso de las cosas, el uso mucho más responsable del agua, de la electricidad, del reciclamiento, etcétera, son
Hay muchas recomendaciones que ustedes las pueden ver en la red, en los museos, en los libritos, etcétera, de cómo sí podemos aportar. Pero por mucho, y con esto acabo, por mucho, el tema es organizarnos. La acción individual es muy importante, pero la acción colectiva es la que obligará a nuestros representantes a tomar decisiones y si no las toman, a que tenga costos. Entonces, tenemos que crear una conciencia ciudadana y el grupo que está aquí, todos tienen una conciencia ciudadana de estos temas. Tenemos que ser los portavoces, de sumar cada día uno más, de entrar a un proceso organizativo. ¿Cuál? El que mejor se adapte a las ideologías, a las formas de vida, a lo que sea de ustedes. Se pueden hacer a través de las organizaciones de la sociedad civil, de los partidos, de los barrios, de la escuela, de la universidad, de las clases, de sus cuates, de lo que sea, una acción ciudadana organizada y colectiva para que, como los movimientos de las mujeres y de equidad de género, logramos conquistar las calles el 8 de marzo y vestirlas de morado, y no logramos sacar 2 a la calle el 5 de junio vistiéndolo del verde de veras. Entonces, sí tenemos un desfase brutal en términos de la organización, y si no hay un reclamo de la sociedad, los gobernantes, salvo los que tengan una profunda conciencia, que son garbanzos de a libra, no van a reaccionar. Doctora, muchísimas gracias. No quisiera abusar de su tiempo, pero hubo otras preguntas. Le voy a leer una última. ¿Sí? Bueno, es de Jorge Luis Granados Alcaraz y él pregunta, ¿sería necesario crear una Secretaría de Coordinación Intergubernamental de Cambio Climático? Y yo a esto añado un poquito una pregunta más relacionada con que además de la coordinación intersectorial, a nivel un poco más vertical, ¿cuáles son las complicaciones o áreas de oportunidad para hacer implementación a nivel, por un lado, local o municipal, después estatal y nacional? Hay también ahí como algo que comentar. Sí, Alejandra, empiezo por lo segundo porque jerárquicamente va desde abajo para arriba, y es importantísimo lo que señalas. La contribución que pueden hacer los estados subnacionales, es decir, los gobiernos de los estados, es importantísima. Y lo hemos visto como hay muchos estados que tienen políticas ambientales y de desarrollo sustentable mucho más progresistas, a pesar de que en sus momentos la federación pudiera tener una baja de interés. Lo que se puede hacer a los niveles municipales. El problema es que la jerarquía de la federación, los estados y los municipios sigue siendo una jerarquía de mucho control. Entonces, difícilmente gobernadores se quieren enfrentar a la federación, difícilmente presidentes municipales se quieren enfrentar a los gobernadores. No tenemos estos espacios democráticos en donde los controles no sean controles políticos. Y esos espacios de deliberación son los que también hay que construir con esta parte organizativa de la que me refería hace un momento. Y yo no me iría a la construcción de nuevas secretarías, porque entonces para cada una tenemos que tener una secretaría y ya se volvió a fragmentar. Yo me iría hacia la construcción de lo transversal, y esos son los gabinetes. La Presidencia de la República tiene la facultad de montar gabinetes. Tenemos el gabinete de seguridad, tenemos el gabinete de salud, tenemos que tener un gabinete de cambio climático, un gabinete de el sistema alimentario, un gabinete de la sustentabilidad de las ciudades, o un solo gabinete de desarrollo sustentable que tenga estos procesos en donde estén vinculadas obligadamente las instituciones. Si es una cuestión de coordinación que se deje al libre albedrío y a la voluntad de los titulares, no se da la coordinación, porque las instituciones tienen conflictos entre ellas, porque compiten por el territorio, porque compiten por objetivos. Claramente, uno restaura y el otro pone vacas donde se restaura. Entonces, ¿quién los pone de acuerdo? Pues se dejan de hablar el secretario de SADER con la secretaria de Medio Ambiente. Y entonces, ya, no pasa nada. No, tiene que ser obligado. Y por eso hay que sentarse a la mesa con la rectoría de la presidencia. Entonces, la presidencia es muy importante, pero también tiene el riesgo, porque el presidencialismo es concentración del poder. Por eso hay que hacerlo institucionalmente, con una estructura legal
que diga que la coordinación es obligada y que escuchar a la ciencia es obligado y de no hacerlo es un delito. Entonces, si tenemos algunos ajustes, creo que las cosas pueden ir más rápido. Doctora, pues muchísimas gracias. Aquí en los comentarios también le han agradecido muchísimo por su tiempo, su conocimiento y sabiduría. Y pues nosotros desde el programa de investigación en cambio climático también le extendemos un agradecimiento muy especial. Doctor Francisco, no sé si justamente quisiera. No, no, bueno, exactamente lo mismo. Muchísimas gracias, Julia, por una plática tan rica, por compartir pues, tu experiencia, conocimiento y esta visión tan amplia que tienes sobre todos los problemas ambientales y sociales de nuestro país. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por abrir esta serie de conferencias y de mesas que estamos tratando para hacer un recuento de dónde estamos en cambio climático y otros problemas relacionados. Muchísimas gracias, Julia. Gracias a ustedes, fue un honor poder abrir el ciclo tan importante de ustedes. Hasta la próxima y seguimos en contacto. Les vamos a compartir que la siguiente ponencia en este marco de aniversario, bueno, no es ponencia, pero la siguiente actividad será una proyección al aire libre en la que nos va a acompañar el doctor Carlos Gay García, ex coordinador del programa, el día de mañana en Universum. Ahí los esperamos, dense una vueltita porque va a estar muy interesante la plática. Y bueno, siguiendo en el marco de eventos especiales, tendremos también el día de mañana a la doctora Amparo Martínez Arroyo, quien nos va a hablar sobre ciencia y política en cambio climático, de 12 a 1, que a través de nuestra página pueden consultar esta programación completa. Nos faltaba que el día jueves de esta semana, jueves 3 de abril, tendremos la ponencia, la mesa de la prevención de desastres desde el CENAPRED y la UNAM. Como invitados estarán la doctora Nacheli Ruiz Rivera y el ingeniero Enrique Guevara del CENAPRED. Más adelante tenemos otros eventos muy importantes, pero en especial quisiera que nos acompañaran el día jueves 10 de abril, que es nuestro evento especial estelar. Es presencial en el Auditorio Juliana Dem del ICAIC, aquí en CEU. Y pues tendremos una charla impartida por el doctor Carlos Gay García, también la proyección del video de aniversario del programa, así como la entrega del segundo premio a la investigación en cambio climático en la modalidad de artículos de investigación. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos por estar el día de hoy y nos vemos el día de mañana. Gracias, doctora, y nos Mucha vemos. suerte. Muchas Suena re gracias, bien el Julia. programa. Adiós. Gracias, nos vemos. Gracias. Chao. Chao.